¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. El capítulo 9 de Corintios. Ya hoy la segunda parte final de este capítulo, de este sermón que he titulado Un buen ministro de Cristo, del cual esta es la segunda parte. Leemos juntos todo el capítulo completo. Dice la palabra del Señor, 1 Corintios 9, del 1 al 27. ¿No soy apóstol? ¿No soy libre? ¿No he visto a Jesús el Señor nuestro? ¿No soy vosotros mi obra en el Señor? Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado soy vosotros en el Señor. Contra los que me acusan, esta es mi defensa. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? ¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también nosotros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? ¿Digo esto solo como hombre? ¿No dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito: no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene cuidado Dios de los bueyes o lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe arar el que ara y el que trilla con esperanza de recibir del fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa si segáramos de vosotros lo material? Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. ¿No saben que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Pero yo de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. Pues si anuncio el Evangelio no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciara el Evangelio. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. ¿Cuál, pues, es mi galardón? Que predicando el Evangelio, presente gratuitamente el Evangelio de Cristo, para no abusar de mi derecho en el Evangelio. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judío, para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a alguno. Y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todos se abstiene. Ellos, a la verdad, para recibir una corona incorruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado.
El sermón pasado, hermanos, hablamos sobre un tema que es un tanto, habíamos dicho, un poco controversial, ¿no? Si esa es la palabra. Un ministro debe recibir un salario, ¿se acuerda que hablamos? El tema nos daba aquí el capítulo y hablamos de eso. Bueno, vimos, ¿se acuerdan? Varias razones que nos demostraban positivamente de que es bíblico y está bien, sí, porque es un derecho que tiene justamente un ministro. La pregunta a considerar hoy es un poquito diferente. ¿Y qué pasa cuando no se le da un salario? Un poquito hablamos de eso en el sermón pasado, pero hoy vamos a hablar un poco más. Y también se me ocurre interesante abrir un poco el abanico para que nadie pueda declararse así para sí mismo, ¿no? Bueno, esta palabra no es para mí, es para el pastor, así que yo no tengo nada que ver con esto, me puedo ir tranquilo porque hoy habla sobre los pastores. No, bueno. Y vamos a empezar a pensar en cada creyente que sirva al Señor. Te invito a que también tomes un poco este desafío junto conmigo. No es que yo me voy a correr, voy a estar también junto con vos. Y la primera pregunta que te hago es, ¿qué es lo que te motiva a servir a Dios? ¿Qué es lo que te motiva? Y bueno, seguramente muchos acá tienen diferentes respuestas, ¿no? Si le daría una encuesta, seguramente voy a encontrar muchas respuestas, o tal vez muchas parecidas o similares. El problema es, ¿qué pasa cuando no hay ganas o cuando no te sentís motivado? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Es una opción tirar la toalla en ese caso? Bueno, nuestro tema de hoy vamos a hablar un poquito sobre eso. ¿Está bien? Y bueno, nuestro tema lo teníamos ya del anterior sermón de esta serie. El tema era que un ministro que ama al Señor y sirve a la iglesia tiene derecho a recibir salario para servir con más excelencia, pero lo hace igualmente aunque no lo reciba. Dentro de ese tema habíamos visto 4 principios, el cual lo que vimos el sermón anterior fue que un ministro que ama al Señor y sirve a la iglesia tiene derecho a recibir un salario. Eso ya lo vimos con claridad. Otro de los principios es que un ministro que ama al Señor siente la obligación de servir, sea que le paguen o no. Otro principio es que un ministro que ama al Señor se limita en muchas cosas para servir con humildad a todos los que pueda. Y el último de los principios es que un ministro que ama al Señor se limita en muchas cosas para disciplinar su vida. De estos 4 principios dijimos que uno vimos en la primera parte de este sermón, hoy vamos a ver los otros 3, ¿está bien? Téngame paciencia, pero vamos a intentar ubicarnos y ver cada uno de los temas hoy que tenemos de los textos. Vamos a empezar entonces, dijimos, con el segundo de los principios, que es el primero de los de hoy, que es que un ministro que ama al Señor siente la obligación de servir, sea que le paguen o no. Versículo 15 al 18, dice la palabra del Señor, repetimos, pero yo de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. Pues si anuncio el Evangelio no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anunciar el Evangelio. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. ¿Cuál pues es mi galardón? Que predicando el Evangelio, presente gratuitamente el Evangelio de Cristo, para no abusar de mi derecho en el Evangelio. Luego de haber visto, ya hemos visto 6 razones por las que los que sirven en el ministerio tienen derecho a recibir un salario por parte de la iglesia local. Hoy el texto continúa con la explicación de que en ciertos casos puntuales es bueno limitarse de este derecho. Pero antes de meternos de lleno en cuáles son las cosas que motivaron en este caso a Pablo a limitarse en su derecho de recibir un salario, veremos en primera medida el corazón de un ministro verdadero de Cristo.
Creo que es necesario primero, y el texto nos va a ayudar a entender por qué él tomó esa decisión de limitarse. Él tenía ese derecho, sí, y de hecho él explicó con detalle por qué. Ahora vamos a ver, antes de que nos explique por qué se limitó en ese derecho, entender lo que pasaba en su corazón, para entonces poder entender por qué habría en un momento que tomar esa decisión. Y justamente ver el corazón de él nos sirve para reconocer de una manera general los pensamientos de cada siervo que ama al Señor y sirve a la iglesia. Un ministro fiel sabe que tiene derecho de un salario digno, pero servirá de todo corazón aunque no lo reciba. Esa era una de las preguntas que nos hacíamos hace un ratito. El apóstol hace una aclaración y dice concretamente en nuestro versículo 15, yo de nada de esto he tomado provecho de mis derechos, aunque pudiera haberlo hecho, ni escribo esto para que ahora me sostengan como hacen con los otros ministros. Ya hemos visto que había otro de los ministros que estaban siendo sostenidos, hemos visto un poco de eso. Y él aún así mantiene su postura, que de ninguna manera estaba dispuesto a usar de sus derechos y que eso sea obstáculo para el Evangelio. Eso ya lo había dicho en el versículo 12, ¿te acordás? Decía, pero no hemos usado de estos derechos, sino que los soportamos todo, por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. Definitivamente, conociendo la inmadurez de varios de los creyentes en Corinto, esto ya lo habíamos visto en los primeros capítulos, de que ellos tenían actitudes bastante carnales, él iba a seguir limitando sus derechos de recibir un sueldo para cuidar las conciencias de los más débiles. Y para no dar lugar a los argumentos de aquellos que todavía no entendían bien que el obrero es digno de su salario. ¿Se acuerdan que dijimos? Muchos de los creyentes en Corinto eran gentiles, no tenían esta cultura y por lo tanto no tenían enraizada esta idea de que no pondrás bolsar al buey que trilla y de que digno es el obrero de su salario. Todavía no lo tenían claro. Entonces él tenía definido decir, no voy a usar de mi derecho. Y luego lo que vemos es una forma de expresarse. Por eso fíjense que él dijo de entrada, yo esto que le escribo, por más que di todas estas razones, no la hice para aprovecharme de esto que es mi derecho, ni tampoco lo hice o lo escribí para que, bueno, ahora hagan así, bueno, Pablo dijo esto porque entonces quieren que le empecemos a dar. No, no es eso. Y lo que dice a continuación es algo que brota de lo más profundo de su corazón. Y que por las diferencias de idioma, nuestro idioma castellano no toma bien la idea aquí. Pero cuando lo estudias en el original ves que acá lo que hace Pablo con lo que sigue es como un parate, como que hace un paréntesis. ¿Viste cuando vos vas charlando de algo y decís, bueno, hago paréntesis y digo algo, y después seguís con lo que venís diciendo? Bueno, él hace un paréntesis con algo que va a decir. Él se toma un segundo, hace una pausa. Y en nuestro texto no se ve, solamente se ve que hay un punto y coma y una coma, y hay una frase importante que él dice entre medio. Él dice, porque prefiero morir. Y hay algo que se esconde atrás de esta frase. Me gustaría si te puedes tomar un segundo y ponerme la misma frase en versión La Biblia de las Américas. Hay algo que se esconde que, como te digo, no lo vas a notar acá, pero hay una línea aquí que hace que él se detenga por un segundo. Y para que entiendas qué es lo que estoy queriendo decirte, podemos ir a Gálatas, capítulo 2, versículo 6. Vos seguís buscando eso, Catriel. Sencillamente en Gálatas, capítulo 2, versículo 6, le utiliza esta misma expresión de frenarse por un segundo y decir otra cosa. Fíjate que dice en Gálatas capítulo 2, versículo 6. Dice, pero de los que tenían reputación de ser algo, y fíjate que hace un paréntesis, los que hayan sido en otro tiempo, nada me importa, Dios no hace acepción de persona, ¿ves? Es como que cambia por un segundo, es como que se exalta y dice algo diferente. Es como que necesita decir algo diferente a lo que venía diciendo. Y fíjate lo que dice acá. Gracias, Catriel. Dice, versículo 15. La frase importante de lo que quiero decirte ahí está entre un punto y coma y una coma. No te da más idea en castellano, pero en el original es un paréntesis que él hace. Él dice,
porque mejor me fuera a morir. Imagínense que es muy común que en aquella época él estuviera escribiendo la carta por mano de un amanuense, alguien que escribía mientras él le iba redactando. Y Pablo estaba escribiendo y él estaba diciendo esto que vemos acá: yo de nada de esto me he aprovechado y no escribo esto para que así se haga conmigo, porque mejor me fuera a morir. Él está haciendo un paréntesis lo que viene diciendo. Su corazón se ve que se exalta y sale del argumento que está diciendo porque hay algo que a él lo apremia. Él hace una pausa. No puede seguir con su declaración porque su corazón no lo permite. Hay algo que se mueve dentro del corazón de Pablo y entendemos que el Espíritu Santo es el que ha inspirado a escribir esto, pero eso no quita que también el escritor está ahí poniendo, el autor, en este caso Pablo, sus emociones y el amor que siente por los hermanos corintios hace que él se detenga. Él dice: mejor me fuera a morir. Está claro que hay un sentimiento de él hacia los corintios. Ya sabemos que ha sido uno de los lugares donde más ha estado y los ama. Y ver y hablar sobre esto tan personal a él, está algo pasando dentro, pero hay algo más que lo mueve profundamente. Hay algo que ha hecho que él se detenga y ha hecho: mejor me fuera a morir antes de que piensen de que yo quiero sacar algo de ustedes. Bueno, ¿qué es? ¿Qué es lo que él lo ha puesto así tan tenso? ¿Qué es lo que a él lo ha puesto así tan emocional? Bueno, el texto no lo dice acá, ¿no? Dice: bueno, ¿qué es entonces, Sergio? Porque estamos ahí, ¿no? Todos mirándome como diciendo: ¿qué es? Bueno, hay algo que el texto no dice, pero que se entiende a simple vista por todo lo que él viene diciendo. ¿Qué es? Lo que lo hace emocionar de esta manera es una sola cosa: el Evangelio de Jesucristo. Y por ende, Jesucristo mismo. Esto es lo que lo está frenando a él en este momento. Cuando él piensa de que lo que está buscando es no generar obstáculo para el Evangelio, él emocionalmente se pone porque está pensando en su Señor, en su Salvador. Su corazón de siervo lo lleva a sentirse tan en deuda con su Señor que él piensa que es mejor morir antes de que haga algo él que pudiera poner un obstáculo para el mensaje de Cristo que el mismo Cristo le había encargado de dar. Su corazón de siervo no puede generar que haga algo que afecte a su Señor que lo escogió, que lo compró, que lo salvó. ¿Se acuerdan que el mismo Señor habla sobre Pablo en Hechos capítulo 9, versículos 15 y 16? Cuando el Señor habla con Ananías y le dice: anda a tal lugar y predicarle, vas a encontrar a un tal Saulo de Tarso. Y Ananías dice: ¿a quién? A Saulo de Tarso. A Saulo de Tarso, pero Señor, vos sabés quién es Saulo de Tarso, ¿no? El que nos persigue, el que nos mete preso, el que es tu enemigo público número 1. Y el Señor, ¿qué le dice a Ananías? Ve, porque instrumento escogido me es para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Él está diciendo a Ananías: anda, porque yo escogí a este hombre como mi siervo. Y entonces Pablo piensa en eso. Él se ha dado cuenta de lo que es la locura del Evangelio. Él ha sido afectado por eso. Y reflexionando en esto, yo te dije que te iba a empezar a incluir un poquito también a vos. ¿Podés ver este corazón de siervo en vos? ¿Realmente el Evangelio, Jesucristo, te impacta de esa manera? Alguien que ha sido realmente impactado por el Evangelio es el que puede vivir de esta manera. Es así como aquel que a quien más se le perdona más ama, alguien que ha reconocido y ha visto la clase de pecador que era y la multitud de sus pecados que fueron perdonados.
Al pensar en eso, sencillamente su corazón se quiebra. Por eso Pablo decía, Cristo ha venido a salvar a los pecadores, de lo cual soy el primero. No porque tuviera más cantidad de pecado que otros, sencillamente porque cuando ves tu condición, jamás podrías decir como el fariseo, yo no soy como este otro pecador, sino decir, yo soy pecador. Luego, él continúa con su explicación expresando que convenía lo anterior, o sea, morir, antes que alguien le desvanezca, o sea, le despoje, lo quite de esta su gloria. ¿Qué quiere decir con esto? Volvemos entonces ahí al versículo 15. ¿Qué quiere decir que prefiere morir antes que nadie desvanezca esta su gloria? Sabemos que no se refiere a querer jactarse por sus méritos. Eso ya lo hemos visto. Él siempre ha recalcado, no puedo algo de qué jactarme de mí mismo. Y eso lo sabemos también aquí por el texto que sigue. Dice el versículo 16, porque si anuncio al Evangelio, no tengo por qué gloriarme. ¿No es entonces para él motivo de gloriarse el servir a Dios predicando su palabra? Él no puede decir, acá está Pablo, el gran predicador, el gran apóstol de los gentiles. Él dice, si yo predico el Evangelio no tengo por qué gloriarme por eso. Y agrega más. Él dice, hacerlo es parte de la responsabilidad que tiene por la necesidad que se le impuso. ¿Quién le impuso esa necesidad? El Señor. Y agrega más, ay de mí si no anuncio el Evangelio. Y es que acá nuevamente vemos el corazón de un siervo. Es alguien que no solo está gozoso por servir a quien lo compró, muchas veces estamos gozosos por servir al Señor. Pero él le agrega un condimento más a esta receta y hace su aclaración. Si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si lo hago de mala voluntad, igual se me ha sido encomendada una misión. Y aquí tenemos la esencia del Evangelio mismo, hermano. Y acá tenemos la respuesta a la pregunta, ¿y qué hago cuando no tengo ganas? ¿Y qué hago cuando no siento que realmente me sienta gustoso, contento? ¿Y qué pasa? Bueno, aquí tenemos la esencia del Evangelio mismo. Corazones que de ninguna manera hubieran querido hacer algo de lo que ahora hacen, sino que ahora hacen lo que hacen sencillamente porque su corazón cambió por el poder de Dios. Él no puede decir que ha hecho lo que ha hecho de buena voluntad. ¿Por qué? Porque él era un perseguidor. Si hubiera sido por él, hubiera matado a todos los cristianos. Si hubiera sido por él, hubiera borrado el nombre de Cristo de toda la sociedad de su tiempo. Pero él puede reconocer y decir, si hago lo que hago es porque algo hizo Dios en mí. Por lo tanto, no puedo gloriarme por lo que hago. Y por lo tanto, no puedo depender de que tenga ganas de hacerlo. Tengo que hacerlo porque mi corazón fue cambiado y se me ha impuesto una necesidad de hacerlo. Y no puedo arrancar el lunes diciendo, bueno, a ver, hoy sí tengo ganas de servir al Señor. Tengo que hacerlo. Fui comprado. Ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Bueno, si hoy tengo ganas, voy a obedecer al Señor y voy a vivir en santidad. No, porque si Él es santo, yo tengo que ser santo. Porque se me ha impuesto necesidad. Hermano, ¿te imaginaste alguna vez dando de tu tiempo en pararte y predicarle a alguien el Evangelio? Vamos a vos. ¿Alguna vez te imaginaste, antes de conocer al Señor, que ibas a hablar del Evangelio a alguien?
de que te ibas a parar a alguien y darle un folleto, de que te ibas a agarrar un megáfono y predicarle el evangelio a alguien. ¿Alguna vez te imaginaste eso? ¿Alguna vez pensaste en dar de tus recursos para personas a las cuales solo conocés desde hace un tiempo? ¿Alguna vez pensaste en eso? ¿Dispuesto a sacrificar tus propias comodidades por personas que te van a fallar? Y por sobre todas las cosas, hermanos, ¿alguna vez pensaste en seguir a alguien que no conoces, amarlo y obedecerlo aunque nunca lo viste? Eso justamente, hermanos, es el poder del Evangelio en acción. ¿Podemos jactarnos de eso? De ninguna manera, hermanos. Porque si hacemos lo que hacemos es porque el que nos encomendó hacerlo, nuestro Señor, ha transformado nuestro ser para que ahora lo podamos hacer. Porque antes era imposible amarle. Porque antes era imposible servirle. Porque antes era imposible apartarnos del mundo y las cosas del mundo. Porque nos agradaban. Pero Él te compró. Y Él cambió tu corazón. Él te escogió. ¿Se acuerdan que vimos la semana pasada? A los que antes conoció, los predestinó, los llamó, los justificó y los glorificó. Eso hizo por vos. Hizo todo. Tomó tu corazón de piedra, te lo saca, te pone un corazón de carne, te limpia de todos tus pecados, perdona todas tus deudas, te da un corazón para que ahora puedas amarlo, para que ahora puedas gustar de Dios y conocerlo. ¿Cómo ahora no vas a servirle? ¿Cómo ahora no dar su vida por Él? ¿Cómo ahora no sentir esa responsabilidad? Si así como, hoy escuchaba una hermana que me hacía recordar, así como Él clavó sus derechos como Señor en esa cruz, vos también clavaste tus derechos en esa cruz. Ya no te pertenecés, ya no vivís para vos mismo, ahora vivís para aquel que te compró en esa cruz. Finalmente, encontramos la respuesta a la pregunta que nos quedó pendiente. ¿Se acuerdan que dijimos, de qué se gloría entonces Pablo? ¿De qué jactarnos entonces en todo esto? ¿Cuál es nuestra gloria? O como dice a continuación nuestro texto, nuestro galardón. ¿Cuál es pues mi galardón entonces? Dice el versículo 18. Dice la respuesta, que predicando el Evangelio, presente gratuitamente el Evangelio de Cristo para no abusar de mi derecho en el Evangelio. Pero entonces, si Él ha declarado que parte de los derechos de un ministro es percibir un salario, ¿cómo cuadra con lo que está diciendo ahora? ¿Acaso acá el apóstol se está contradiciendo? Si antes dijo que él nos viene diciendo que el obrero es digno de su salario, no pondrás bozal a huelga de trilla, ¿por qué ahora dice que su salario es poder servir gratuitamente y no usar de manera incorrecta su derecho? O sea, él está diciendo, mi paga es no querer recibir paga. Mi paga es no querer recibir paga. Bueno, esperen. En realidad no hay ninguna contradicción en la Escritura. Lo que aparece acá es sencillamente poner las cosas en su lugar y dar gloria a lo único digno de gloria.
La gloria del apóstol, ¿se acuerdan que dijo, nadie me va a quitar esta gloria? Y ahora te dice uno, ¿cuál es mi jactancia? ¿Cuál es mi galardón? ¿De qué me voy a gloriar? Bueno, la gloria del apóstol, y la que debería también haber en cada siervo fiel, no está puesta en que sirviera sin cobrar, porque para él era una obligación hacerlo. Entonces no está puesta la jactancia en el hecho de no recibir salario cuando él debía. Tampoco se gloriaba en el hecho de que por no haber recibido salario, el evangelio no hubiera encontrado obstáculos. O sea, el haberse limitado no era gloria en sí mismo tampoco. Entonces, ¿cuál era la gloria? ¿De qué se jactaba él? La gloria estaba en el hecho de que si el evangelio no se veía obstaculizado, era Cristo quien iba a ser visto por medio del evangelio. Esa es la gloria. Esa es tu jactancia. Que al actuar, que al hacer lo que tengas que hacer, Cristo sea visto en vos. Que al servir desinteresadamente, que al dar tu vida por el otro, muestres a Cristo. Que al someterte muestres a Cristo. Que al amar muestres a Cristo. Que al hacer lo que hagas se vea a Cristo y no a vos. Esa es la gloria por la cual nos podemos jactar. Eso era lo único importante. Él está diciendo, no es importante que yo me haya limitado, que yo no haya cobrado un peso. No es ni siquiera importante que eso hubiera ayudado al evangelio. Lo único importante es que se vea a Cristo y solo a Cristo. Eso es lo único importante. O sea, no era el reconocimiento de su derecho lo importante, ni limitarse a ellos como si hubiera alguna virtud buena en eso. Lo único importante y de valor en todo es Cristo y su evangelio. Como dijo alguna vez otro gran hombre de Dios, es necesario que Él crezca y que yo mengüe. Que cuanto menos sea visto yo, mejor, para que más sea visto Él. Cuando un ministro que ama a Dios considera su servicio de esta manera, es cuando puede servir, reciba salario o no, porque entiende su obligación. Y esto cabe para los pastores, como para cualquier otro hermano que sirva al Señor, no esperando el reconocimiento por su servicio, sino que Él solo puede expresar, siervos inútiles somos, solo hicimos lo que teníamos que hacer. ¿Cuál era nuestra obligación? ¿Hacer quedar bien a quién? A nuestro Señor. Y si por eso no recibimos ningún reconocimiento, está bien, porque Él es el único que merece reconocimiento. ¿O acaso ves en alguna porción de la Escritura que se le dé alabanza a algún ángel? El único que quiso hacerlo, ya sabemos el destino que tuvo. Los cielos de los cielos adoran al único que merece adoración, que es nuestro Señor. ¿Por qué pensás que con vos tendría que ser diferente? Hermano, tal vez esto choque con nuestro deseo de alimentar nuestra autoestima. Queremos que nos digan cosas lindas y esto nos suena muy lindo. Pero es bueno darnos cuenta que así como es cierto que somos hijos de Dios, herederos del Padre y coherederos con Cristo, en otro sentido somos también llamados siervos, esclavos. Más de una ocasión Pablo, cuando utiliza la palabra de siervo, utiliza del siervo que está más abajo de todo. ¿Por qué? Porque hemos sido comprados por precio. ¿De qué te podrías jactar? ¿Cómo permitir que tu ego se alimente por lo bueno que podés hacer? Si, como dijo hace 500 años Martín Lutero, solo a Dios sea la gloria. Solo Él, solo Él, solo a Dios la gloria. Siguiendo adelante, encontramos que un ministro que ama al Señor se limita en muchas cosas
para servir con humildad a todos los que pueda. Versículo 19 al 23 leemos, dice: por lo cual, siendo libres de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos. A los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. Medio trabalengua. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. Conclusión: a todo me he hecho de todo para que de todos modos salve a algunos. Y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. Al poder entender, hermano, el corazón del apóstol, es que ahora podemos comprender su forma estratégica de servir. Uno de los reproches que él estaba recibiendo es respecto a su diferente manera de comportarse con los hermanos, respecto a los hábitos alimenticios, de acuerdo con quién comía. ¿Se acuerdan que hablamos de eso la vez pasada? Era el reproche. Pero vos cuando estás con tal grupo comés así, así, así. Cuando estás con otro comés así, así, así. ¿Qué pasa con vos, Pablo? ¿Cómo es? Y él va a explicarle ahora por qué lo hacía, pero era necesario, antes de explicar por qué hacía eso, era entender primero qué lo motivaba. Y es que entonces acá que se pone de manifiesto lo que vimos recién, o mejor dicho, para entender por qué hace lo que hace, era necesario primero ponerlo en la óptica correcta. Alguien que no quiere poner tropiezo al Evangelio define muchas veces limitarse en sus derechos para poder tener más llegada a la hora de presentar el Evangelio. Por eso ahora Pablo defiende lo que ha hecho, demostrando que al haberse limitado en sus derechos, está libre para actuar como siervo de todos. Ahí le está explicando: ustedes me reprochan porque yo coma con uno con otro. Bueno, primero tuve que explicarles que nunca usé de mi derecho, aunque podía, para no poner obstáculos. Y lo hice estratégicamente para estar libre de todos. O sea, al no recibir salario, no estaba bajo el auspicio de nadie. O sea, no era que decían, bueno, auspicia este sermón los hermanos que me están... Él estaba libre. No había hecho falta. Él estaba libre de acción. No tenía que, en un sentido, rendir cuenta a los hermanos que le daban. ¿Pero por qué lo hizo? ¿Por qué no quiso recibir? ¿Por qué tuvo esta estrategia? Bueno, porque quiero ser libre, quiero hacer lo que quiera. No era que quería hacer lo que quiera. ¿Qué dice nuestro texto? Por lo cual, versículo 19, siendo libre de todos, usé esa estrategia ¿para qué? Para hacerme siervo de todos, para ganar a mayor número. O sea, paradójicamente, esa libertad que tenía la usó para poder ponerse bajo servidumbre de todos los que pudiera alcanzar con su ministerio. O sea, ¿con qué objetivo? Para ganar más personas para Cristo. Sencillamente para eso. Las horas de descanso que resignó en Corinto, ¿se acuerdan? Sirviendo de día al Señor y a la noche armando carpita, no descansando casi nada. Los derechos que se limitó a usar solo fueron parte de la estrategia para poder alcanzar a todos. Alguien, no sé si puede decirme, ¿cómo se puede ser tan humilde en esta vida? Haber hecho eso, haberse matado, roto el alma, sencillamente como una estrategia para poder alcanzar a todos. Creo que hay una sola respuesta a eso, hermano. Solo cuando el galardón es tan grande como la gloria de Dios. Cuando es la gloria de Dios la que va a brillar, entonces no hay ningún sacrificio tan grande que soportar.
De acuerdo a esta estrategia, es que, como vemos en los versículos siguientes, se fue amoldando a las diferentes personas para poder alcanzarles el mensaje del Evangelio. Comía o no comía ciertos alimentos según la ocasión convenía. Si se juntaba con judíos, ven el versículo ahí 19, 20, me he hecho judío a los judíos, me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos. O sea que si estaba con judíos que tenían costumbres judías, él se limitaba a comer lo que ellos comían para poder encontrar de esa manera ocasión para alcanzarlos con el Evangelio. Aun cuando él entendía con certeza que por guardar la ley mosaica, la ley de Moisés, respecto a los alimentos, no sería acepto delante de Dios. No importa, él se limitaba en eso con tal de poder llegar a tener la oportunidad de hablarle del Evangelio. De la misma manera, como dice más adelante, a los que están sujetos a la ley, acá habla de personas no judías que guardaban la ley, como por ejemplo los prosélitos, que eran gente no judía de nacimiento que habían abrazado el judaísmo. Con ellos había actuado de la misma manera. Con ellos, a los que estaban sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, he actuado como si estuviera sujeto a la ley respecto al alimento, para poder alcanzar a los que estaban sujetos a la ley. De igual manera, con los gentiles que no seguían la ley de Moisés, ahora dicen, a los que están sin ley, actué como si yo estuviera sin ley. Aun cuando el apóstol realmente obedeciera los aspectos morales de la ley de Dios, a lo que él llama la ley de Cristo. No es que él con los gentiles no obedecía nada la ley de Dios. Sí, él lo hacía. Los principios morales de la ley, él los obedecía. Pero actuaba con ellos a la hora de comer como que eso no estaba. Entendiendo, ¿se acuerdan lo que vimos de la carne? Que él comía y compartía porque entendía que la carne era carne nomás. Y de esta manera se podía acercar a esta gente y de esta manera predicarles el Evangelio. Y lo mismo con aquellos débiles que podían tropezar con ver que él consumiera carne que se hubiera ofrecido a los ídolos. Aún con esos débiles también él había actuado de una manera para acercarse a ellos. En definitiva, hermano, la estrategia preevangelística fue simple. La tenemos al final del versículo 22. A todos me he hecho de todos para que de todos modos salve a algunos. Cuando me refiero a preevangelística es porque la estrategia en sí misma no tenía valor si luego no era predicado el Evangelio. No es que actuar de esa manera aseguraba que las personas se convirtieran. Sencillamente era un preacercamiento para que una vez que estaba en confianza, sácate. Ahí predicaba el Evangelio. ¿Se acuerdan cómo hoy nos mandaba en el Evangelio Mauro, acercarse a las personas? He visto que en todos son religiosos, le decía a los atenienses, A los atenienses le decía, he visto que en todo he sido religioso, he visto que entre todos esos dioses tienen a un Dios no conocido. Bueno, de ese Dios no conocido que le quiere hablar, ¿ves? Les entra de una manera, les hace el gancho, ellos se les prestan atención y ahí les predica el Evangelio. Este texto no quiere decir que el apóstol se estuviera poniendo sobre sí mismo el poder de salvar a alguien, ya que en varias ocasiones se le ha mostrado que este poder está solo en Dios. Él no está diciendo para salvar como si Él salvara. Ya sabemos que la salvación es del Señor. Efesios 2, 8, 9, porque por gracia soy salvo por medio de la fe. Y esto no es algo que esté en ustedes, es don de Dios, no es por obra para que nadie se gloríe. Tampoco quiere decir, como muchos han malinterpretado, que se deba reestructurar o adaptar el mensaje del Evangelio según el grupo el cual se hable. A veces se piensa un poco de esto. Bueno, ahora que estamos con algunos adolescentes hay que hablarle diferente el Evangelio para poder llegarle mejor. No. El mensaje del Evangelio es el mensaje del Evangelio. Y ha sido bien claro la palabra de Dios. El mismo apóstol Pablo habla en Gálatas 1:8. Si aún nosotros o un ángel del cielo os anunció otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anatema. Entonces el mensaje del Evangelio no es lo que se modifica. Es sencillamente amoldarse, retener algunos derechos, limitarse en ellos para poder acercarse a una persona. Es buscar de alguna manera acercarse y entonces ahí poder predicarle el Evangelio.
Lo que encontramos aquí es concretamente una disposición de un ministro fiel que se somete en su libertad cristiana, en este caso con la comida, con tal de poder entregar el mensaje del Evangelio a mayor cantidad de personas. Pero en otra ocasión había actuado de una manera parecida también, siempre considerando en que el amor de Dios lo conducía a no hacer nada que le resulte chocante a los incrédulos y que eso le cerrara la puerta para testificarle. Fíjense, por ejemplo, Hechos 16:3. Quiso Pablo que éste fuese, está hablando de Timoteo, con él, y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Él sabía que la circuncisión no era nada. ¿Se acuerdan que ya lo hemos visto anteriormente? Ahora, ¿por qué lo circuncida a Timoteo? Dice Timoteo, hace falta. Le dice, y sí, hace falta. ¿Por qué? Bueno, porque él iba a ir a predicarle seguramente a uno de los judíos, y si él sabía que no estaba circuncidado, ya no lo iban a aceptar para hablar. Entonces, por eso él, aún entendiendo bien las cosas, dice, vamos igual a circuncidarte, Timoteo. Para que así podamos tener ocasión para acercarle el Evangelio a los judíos. Y vemos también, fíjense lo mismo en Hechos capítulo 21, versículo 20. Aquí Pablo llega a Jerusalén, está hablando con los hermanos, está hablando con Santiago. Y cuando ellos le oyeron, glorificaron a Dios. Él está contando sobre todo lo que Dios está haciendo en el campo misionero. Y le dijeron, ya ves, hermanos, cuántos millares de judíos hay que han creído y todos son celosos por la ley. Pero se le ha informado en cuanto a ti, que enseña a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciéndole que no circuncide a sus hijos ni observe la costumbre, que no hacía falta. ¿Qué hay pues? La multitud se reunirá de cierto porque oirán que has venido. Haz pues esto que te decimos. Hay entre nosotros 4 hombres que tienen una obligación de cumplir voto. Tómalos contigo, purifícate con ellos y paga sus gastos para que se rasure la cabeza, y todos comprenderán que no hay nada de lo que se les informó acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente guardando la ley. Pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros les hemos escrito, determinado que no guarden nada de esto, solamente que se abstengan de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación. Y uno puede decir, Pablo los miró y le habrá dicho, qué hipócritas que son. No. Pablo tomó consigo a aquellos hombres y al día siguiente, habiéndose purificado con ellos, entró al templo para anunciar el cumplimiento de los días de la purificación, cuando había de presentarse la ofrenda para cada uno de ellos. Él sabía que esto no era necesario, pero él lo hace para poder alcanzar a otros, para que de ninguna manera el ministerio y que el Evangelio y que Jesucristo encontrara obstáculo, porque tal vez él, por no querer decir, yo no voy a hacer esto de hipócrita, generara obstáculos en que llegara el Evangelio. Eran pequeños precios que él pagaba con tal de que se le abriera oportunidad para alcanzar a alguien más con el Evangelio. Piensen en aquella época, remóntense, personas que estaban tan acostumbradas al judaísmo que aún para unos cristianos, pero habituados tan al judaísmo, entendían de que no era para salvación, pero aún así lo seguían haciendo porque ya era parte de su cultura. Entonces dice, no, ¿qué me voy a poner yo a hacerme acá el duro y decir, a partir de ahora nadie más haga eso? No, me voy a someter, lo voy a hacer. Y si tal vez con eso logra alcanzar a uno más para poder predicar el Evangelio, gloria a Dios por eso. Aún mismo el apóstol, el predicar a los gentiles lo hacía sentir como una forma de generar oportunidad en otros grupos. Fíjate Romanos capítulo 11, versículo 4. Él está hablando sobre la predicación, él como apóstol de los gentiles, por si en alguna manera puedo provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvo a alguno de ellos, que tal vez alguno se sienta celoso porque predico tanto a los gentiles, que eso haga que también quieran saber del Evangelio y entonces los alcance, sea como fuera, poder acercarles el Evangelio hasta lo último, que el Evangelio no encuentre ningún obstáculo en nosotros. Que nadie tenga algo que decir. Mira cómo son esos evangélicos. Qué humildad, ¿no? Ahora, ¿cómo no vivir de esta manera humilde y abnegada
cuando su Señor y cuando nuestro Señor y cuando tu Señor ha sido el ejemplo máximo de humildad, hermanos. Filipenses capítulo 2, versículo 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en ¿quién? En nuestro Señor, Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se limitó, se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de siervo, de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Él no se despojó de nada de lo que él tenía. Sus derechos estaban ahí, todo lo que él era seguía siendo Dios, pero él se limita y toma forma de hombre. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. La meta final de esta estrategia es tan humilde como su actitud. ¿Por qué toda esta estrategia? ¿Por qué esforzarse por todo lo que se limitó? Bueno, versículo 23 nos da la clave. Y esto hago por causa del Evangelio. ¿Para qué? Para hacerme copartícipe de él. La idea de copartícipe de él, en el original de esta expresión, es la idea de compartir junto a otros. Es la idea de compartir junto con otros. Su meta, hermanos, era que al alcanzar con el Evangelio a muchos, pudiera lograr que algunos pudieran recibir los beneficios de esta preciosa salvación. Ese era el punto. Si con todo esto logro que otro sepa de este Señor, de esta salvación, voy a hacerlo. Con tal de que alguien más sepa de esto que estoy hablando. Que otros también puedan experimentar esto. ¿Se acuerdan de una mujer que tuvo esta actitud? ¿Se acuerdan? La samaritana. ¿Qué dijo? ¡Wow! Me dijo todo. ¿Qué voy a hacer? Bueno, quédate acá, Señor, conmigo, hablemos nosotros. ¿Y qué dijo? Tengo que ir a mi aldea. Vengan, conozcan a este, que me dijo todo. ¿Será acaso el Señor? ¿Será este? Vengan, conozcan, disfruten de Él como yo lo disfruto. Esa es la actitud de Pablo. Vengan, que puedan venir y conocer quién es este precioso Señor que me cautivó. Así como Él disfrutaba de la bendición de la vida eterna, no había otro mayor gozo en que otros puedan vivir lo mismo. Entonces, reflexioná sobre esto último. ¿Es tu meta el evangelizar o discipular a alguien la misma que nos presenta acá la palabra? Que otros puedan conocerle, que otros puedan disfrutarle. Al discipular a alguien nuevito que está ahí comenzando la carrera, que empieza a conocer cada día más al Señor, esta es tu meta, que Él pueda disfrutar de eso que vos ya conocés. Y la otra pregunta es, ¿o siquiera habías prestado atención a tomarte tiempo de esta manera por tus temores o tu vergüenza? Hay personas que dicen, no voy a predicar, no me animo a hablarle. No, yo no sé discipular, yo no sé decir nada, yo estoy acá y ahí estoy. ¿Te das cuenta que atrás de eso hay un egoísmo? ¿Te das cuenta que ante cada oportunidad que te callás y que no hablas de Cristo, le estás privando a alguien la oportunidad de conocer al Señor? Si para vos fue algo importante, si para vos fue el tesoro escondido por el cual dejaste todo, si para vos y para mí, que sabemos es el único camino que lleva al cielo, el único camino al Padre, ¿cómo negarle la posibilidad a otro de que lo pueda conocer? ¿Cómo te vas a callar?
Hacé copartícipe a otros de la salvación. Por último, un ministro que ama al Señor se limita en muchas cosas para disciplinar su vida. Versículo 24 al 27. ¿No saben que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha de todo se abstiene, ellos a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Para finalizar, vemos un aspecto más de la vida de un ministro fiel de Cristo. Y lo observamos por medio de ilustraciones que emparentan el caminar de un siervo, de alguien que sirve, con los esfuerzos que hace un atleta. Recordemos que para los corintios era fácil imaginarlo, ya que allí se realizaban periódicamente los juegos hípmicos, que eran como las Olimpiadas. ¿Está bien? Entonces para ellos esto era una ilustración sencilla. Y aquí se utilizan las figuras de un corredor y la de un peleador. Expresa en primer lugar la motivación de uno que corre. ¿Cuál es su motivación? Llegar primero a la meta. Todos corren y todos con el deseo de ser el primero en llegar. Luego, la del peleador, que para ganar el primer premio tiene que someterse a un rígido entrenamiento, en el cual debe abstenerse de muchas cosas para tener su cuerpo listo para la lucha. En ambos casos, para ellos, el premio es todo. Los mejores atletas no entrenan para ver si gano. Ellos se esfuerzan muchísimo alentados en el hecho de ganar. A veces me dicen algunos chicos, yo juego para ganar. Te esforzás a luchar porque el atleta quiere eso, quiere ganar. Mientras no haga trampa, ¿no? Está bien, pero quiere ganar. No corre como a la aventura, dicen, como si una meta, así sale para cualquier lado. Él sabe dónde está la meta, que es llegar primero. No tira piñas al aire como si no tuvieran un oponente al frente. De la misma manera, un ministro que ama al Señor ante una meta más sublime, él hace la comparación, una corona corruptible, le entregaban, no es como ahora que hay medallas de oro, una coronita así, que eso pasaba el tiempo y se secaba, ya no quedaba nada. Sino él dice, por una incorruptible. Un premio más glorioso que es alcanzar las bendiciones completas del Evangelio de Cristo, te hace disciplinarte en todo, aún limitando tus derechos. Porque a la hora de servir entiende cuál es su meta y sabe contra quién pelea. Ya no se trata de si tengo ganas. El atleta seguramente tendrá muchas veces ganas de comerse una picadita, de comer algo, de salir a paz, pero él no lo hace. ¿Por qué? Porque ¿qué estás pensando? Si hago eso no voy a poder ganar el premio. De la misma manera, aquellos que sirven a Dios, viendo su meta por delante, no andan así nomás, o no deberían. Y esto cabe también para todos los que sirven en la obra del Señor. Por eso fíjense que el texto apunta, corran de esta manera para alcanzarlo. Versículo 24, corred de esta manera para que lo obtengáis. Corren pensando en que, con la motivación de llegar. No cuando tengas ganas. No cuando te sientas que hoy hiciste las cosas bien. No cuando se te ocurra. Todos los días. El siervo de Dios, la sierva de Dios, el ministro de Dios se prepara de esa manera.
Él siempre tendrá ganas de pasar tantas horas para preparar un sermón. Le encantará siempre pasar horas y horas y horas estudiando y viendo los verbos y los adjetivos y el participio y el infinitivo y siempre va a tener ganas de tantas horas. Mira por la ventanita y el sol se va ocultando y ahí está y sigue para encontrar fielmente el texto. Siempre va a haber ganas. Siempre habrá un ánimo presto para atender las necesidades que por el ministerio que se le dio tendrá que esforzarse en cumplir. La comidita servida va a comer. Pum, 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 tum, 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 y hermano, ¿sabe qué me estaba pasando? Y yo, sí, corta. No. Bueno, está bien, ahí vamos. Amor, poné baño María, ya vamos a sentarnos y ahí está. Y salí así de repente y tenés que salir y ayudar a alguno. Y esto no solamente para el pastor, para cada uno de los que están acá. Los que están sirviendo empiezan a ver esto, le empieza a surgir esto. Y empezás a ver y te empezás a sentir mal. Porque ves que aquel que estás queriendo ayudar no levanta cabeza y te pones mal y llorás y siempre va a haber un ánimo presto para decir, bueno, le hablé una vez, le hablé 2 veces y no cambia. Ya está, no le digo más nada. No, le voy a decir una vez más. Le voy a seguir tratando. Logrará con alegría limitarse en muchos de sus derechos por el bien del Evangelio y de la iglesia local, incluyendo los débiles. Teniendo que un montón de veces limitarte. Claro que no siempre estamos con las mejores ganas. Y es por eso que el fiel ministro que ama al Señor se va a disciplinar a sí mismo para mantenerse firme en esos momentos. Va a decir, no importa, acá voy a seguir haciéndolo, porque mi Señor lo vale, porque Él me salvó, perdonó mis pecados. Él me escogió para hacer esto. ¿Cómo voy a claudicar? Por eso aquí habla de golpear el cuerpo y no tiene que ver con un trato duro al físico, no está hablando de darte latigazo para tenerte gana, está hablando de una disposición a sujetar nuestros propios deseos por el bien de los demás. Yo desearía esto, pero primero tengo que ver por lo que el otro necesita. Pablo en otra parte decía, y me gastaré todo, y me gastaré a mí mismo, aunque habiéndole amado más, sea amado menos, aunque menos me quieran, no importa. Aunque gastes tu vida por el Evangelio y por la iglesia local y por el servicio que Dios te dio, hacelo, hermano, hacelo. No tengas temor. ¿Con qué fin, hermanos? A fin de alcanzar el precioso premio que tenemos por delante. No hay otra opción. La advertencia es clara, no sea que habiendo servido a otros, uno quede descalificado. No se trata de que la salvación esté en juego. En efecto, si alguien se queda en el camino, es porque nunca fue un verdadero siervo de Dios, o sea, un creyente verdadero. Se trata de vivir de acuerdo a lo eterno. Se trata de entender que todo lo que hagamos tiene efectos para una eternidad que hoy no llegamos a comprender con total claridad. Los años de sufrimiento, los años de soledad, de dolor que puedas vivir, las lágrimas que derramaste en este tiempo, no son en nada comparados con la gloria venidera que nosotros ha de manifestarse. No tiene comparación, hermano querido. Se trata sencillamente de vivir como siervos fieles de aquel que nos escogió por gracia y nos llamó a su servicio. Se trata solamente de ser un buen ministro de Cristo. Sencillamente para concluir, quiero hablarle a alguien que tal vez hoy se encuentra ante esta realidad, de que como te dije hace poco, un día vas a ser juzgado por lo que hiciste mientras estuviste aquí en la tierra.
Y que nada de lo que hagas te va a servir para jactarte delante de Dios. Ni tu buena vida, ni tus buenas obras, por lo que solo hay una esperanza para vos. Si te acercás con fe a la cruz de Cristo, arrepentidos por tus pecados y confiando no en lo que vos hiciste por vos mismo, sino en lo que Él hizo por vos, podés recibir el perdón de los pecados y la vida eterna. No lo pospongas más. Vení a Cristo. Él es poderoso para salvarte. Él es el único camino para la salvación de tu vida. Dice en Hechos 4:12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Oramos. Bendito Señor.